Buenos días. La Escuela Nacional de la Magistratura se complace en transmitirles el día de hoy, en nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, y del director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, magistrado emérito, doctor Guillermo Blanco Vázquez, y demás autoridades, trabajadoras y trabajadores que laboran en esta institución, les damos la más cordial bienvenida al Diplomado en Derecho del Proceso Social del Trabajo. La clase de hoy está a cargo de la viceministra Joana Carolina Santelis Sánchez, quien es técnica superior universitaria en Administración de Empresas, abogada y magíster en Derecho Laboral. Cuenta con múltiples cursos en su perfeccionamiento profesional, entre ellos informática, las emociones y el impacto en la productividad y el impacto del teletrabajo en los ambientes laborales. Ha dedicado 21 años de servicio en la administración pública, ocupando 9 cargos en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, destacando como inspectora del trabajo jefa y es actual viceministra para Derechos y Relaciones Laborales. Sin más que agregar, le cedemos el derecho de palabra a la doctora Joana Santelis. Bienvenida. Muy buenos días a todas y todos los que se encuentran conectados la mañana de hoy. Buenos días al equipo técnico que nos acompaña en esta prestigiosa escuela y que nos permite llevar a cabo tan importante diplomado, ¿no? Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro ministro Eduardo Piñate, en el mío propio. Y bueno, hoy nos corresponde desarrollar un tema bien interesante. Hoy hablaremos sobre la unidad la unidad 5, vinculado a varios temas. Según el contenido del pensum suministrado, conversar sobre el régimen de los servidores y las servidoras públicas, la contratación colectiva, los sindicatos, prácticas antisindicales y sus procedimientos, el derecho a huelga y los fueros. Para una mejor comprensión del contenido, me permití reorganizar el mismo, iniciando primeramente su evolución, cómo surgieron los sindicatos, la etimología de la palabra sindicato, el origen de los sindicatos, su fundamentación legal y todo lo que consagra nuestra legislación laboral sustantiva en materia de sindicato. Y principalmente el capítulo 1 de nuestra legislación desarrolla todo lo concerniente al libre ejercicio y a la actividad sindical. Posteriormente hablaremos de las contrataciones colectivas de trabajo, del derecho a huelga y finalmente conversaremos del régimen de los servidores y las servidoras públicas. Ahora bien, ¿cómo surgieron los sindicatos? A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, producto de la Revolución Industrial, al interior de las clases dominantes, 3 economistas británicos, Adam Smith, Thomas Roberto Malthus y David Ricardo, habían conformado para el entonces las teorías económicas que dieron inicio a la era del capitalismo liberal. Estas premisas económicas clásicas alimentaron la ideología burguesa, desarrollando un concepto según el cual la miseria de las mayorías debían jugar un papel de regulador económico y, en consecuencia, servir para que los salarios permanecieran a niveles de lacería o miseria. También se dio inicio al famoso sistema del sudor, impuesto con frenesí por los capitalistas ingleses de la Revolución Industrial.
Esto trajo como consecuencia que entre los años 1790 y 1800, a pesar de las acciones ilegales para el entonces llevadas a efectos por la clase obrera anglosajona dentro de las sociedades secretas de inspiración jacobiana, a través de revueltas espontáneas a principios del siglo XVIII, no es sino hasta los años de 1825 a 1830, donde a pesar de la legislación de carácter represivo, los trabajadores ingleses comenzaron a imponer su derecho de coalición y asociación en sindicatos. Sin embargo, los contraventores a la legislación represiva se exponían a duras penas de prisión y multa, pues la represión contra la clase obrera inglesa tiene su más dura expresión en los hechos ocurridos el 16 de agosto de 1819 en la ciudad británica de Manchester, en una reunión pública de aproximadamente 100.000 manifestantes. La milicia burguesa cargó a la muchedumbre, matando a 11 obreros e hiriendo gravemente a 500 más. La historia ha designado este hecho represivo como la masacre de Waterloo. Años después, es decir, en 1834, en el condado de Topudley, los trabajadores agrícolas constituyeron la primera asociación de trabajadores rurales del cual se tiene conocimiento, donde la mayoría de los obreros que se atrevieron a organizarse fueron detenidos y condenados a 7 años de trabajo forzoso. Y finalmente es en 1829 donde se logra constituir el Gran Sindicato General de Hilanderos de Manchester. Es así como se da inicio a esas formas de organización de la clase trabajadora en el mundo. Ahora bien, nos preguntamos de dónde proviene la palabra sindicato. La palabra sindicato proviene del griego síndicos, que significa el que defiende a alguien o el que cuida de un asunto. Este término se usaba para referirse a una persona que actuaba como defensor o representante de otro, similar a un ombudsman o a un delegado. En Atenas, los síndicos eran comisiones de oradores públicos encargados de defender las leyes antiguas. En francés, la palabra syndicat, de donde deriva el español sindicato, significa administrador o representante, y también se refiere a una asociación o unión de personas con intereses comunes. Por lo tanto, la etimología de la palabra sindicato nos indica que su significado original se refiere a una persona que defiende o representa los intereses de otro, y con el tiempo se ha extendido a la idea de una organización o unión de personas con un objetivo común, como lo es la defensa de los derechos laborales. Y entonces, ¿cómo definimos sindicato? Sindicato lo podemos definir como una asociación de trabajadores o patronos cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de sus afiliados y afiliadas. ¿Y cómo se originan los sindicatos en Venezuela? Aquí la llegada de la industria petrolera a Venezuela a principios del siglo XX marcó un punto de inflexión en el origen del sindicalismo en el país. La contratación de los trabajadores en los campos petroleros y la explotación laboral por parte de las compañías extranjeras llevaron a la formación de las primeras organizaciones sindicales como respuesta a las necesidades de defender los derechos laborales y las mejoras en las condiciones de trabajo. Los trabajadores petroleros, ante la ausencia de los derechos a que eran sometidos, comenzaron a organizarse en principio en unidades de mutuo auxilio y luego en sindicatos. La huelga petrolera de 1936 a 1937 fue crucial
del sindicalismo en Venezuela. La huelga, motivada por la exigencia de mejores salarios, jornadas justas y condiciones de seguridad, evidenció la capacidad de organización y movilización de los trabajadores petroleros. Y no es sino hasta el 27 de febrero de 1936 que se crea el primer sindicato petrolero, y luego en 1937, posterior al desarrollo del Gran Congreso de Trabajadores de Venezuela, es registrada por ante la Oficina Nacional de Trabajo, hoy día Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, el 14 de agosto de 1937, el primer sindicato petrolero, denominado Unión Sindical Petrolera de Venezuela de Cabimas del Estado Zulia. Ahí podemos ver la boleta original de registro de la primera organización sindical que reposa en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. En la República Bolivariana de Venezuela se garantiza el libre ejercicio de la actividad sindical y el derecho de sindicación. Y para eso contamos con una cantidad de normativas legales que blinda el libre ejercicio y el desenvolvimiento de las organizaciones sindicales, comenzando por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por los convenios internacionales, como es el Convenio 87, vinculado al Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección al Derecho de Sindicación, y la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Aquí vemos cómo, tanto en la Constitución, específicamente en el artículo 95, como el Convenio Internacional del Trabajo, el Convenio número 87, así como nuestra legislación, recogen las garantías del Estado venezolano para que cualquier trabajador o trabajadora, sin distinción alguna, que se quiera asociar o constituir una organización sindical, tenga las garantías de poder hacerlo sin discriminación y sin más requisitos que los que establece nuestra legislación. Ahora bien, nuestra normativa laboral sustantiva desarrolla un capítulo completo vinculado a la libertad sindical, empezando por disposiciones fundamentales establecidas en el artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde queda expresamente establecido, así como en nuestra Constitución y en el Convenio 87, que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ella de conformidad con esta ley. Las organizaciones sindicales pues tampoco estarán sujetas a intervenciones, suspensión o disolución administrativa. Y los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra cualquier acto de discriminación o injerencia patronal. Estas organizaciones sindicales cuentan con plena autonomía, tal como lo consagra nuestra legislación en el artículo 354. Toda organización sindical tiene derecho a tener plena autonomía en su funcionamiento y gozará de la protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines, y ninguna organización sindical será objeto de intervención o suspensión por parte de otras organizaciones sindicales. Esta autonomía también la consagra el Convenio 87 de la OIT. Las organizaciones sindicales, los trabajadores que se encuentren afiliados o que constituyan una organización sindical conforme a nuestro fundamento, a nuestra legislación y los principios fundamentales, tienen derechos tanto individuales como colectivos. Específicamente,
Específicamente, nuestra legislación consagra en el artículo 355 los derechos a la libertad sindical de carácter individual. Es decir, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de trabajo, a afiliarse libremente a las organizaciones sindicales que decida, no ser obligado u obligada, ni contrañido o contrañida, directa o indirectamente para formar parte o no de un sindicato. No afiliarse o separarse de una organización sindical a libre voluntad, sin que ello comporte lesiones o perjuicio de cualquier naturaleza. Elegir o ser electa como representante sindical, intervenir activamente en los procesos de formación de un sindicato para la defensa de sus derechos e intereses en el proceso social de trabajo, participar democráticamente en la toma de... Disculpe, se cayó aquí. Gracias. Participar democráticamente en la toma de decisiones de las organizaciones sindicales al que esté afiliado o afiliada y ejercer libremente el voto. En materia de derechos colectivos, las organizaciones sindicales tienen el derecho a constituir federaciones, confederaciones, centrales sindicales e incluso a nivel internacional. Afiliarse a federaciones, confederaciones y centrales, tanto nacionales como internacionales, sin autorización previa y a separarse de las mismas o desafiliarse si así lo consideran conveniente. Redactar sus propios estatutos, organizar su administración interna y formular su plan o programa de acción. Elegir en el marco de la democracia participativa y protagónica a su directiva sindical, ejercer el derecho a la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. En caso de que las organizaciones sindicales así lo estimen, ejercer el derecho a huelga dentro de las condiciones previstas en nuestra legislación. Ahora bien, nuestra legislación también brinda garantía para aquellos procedimientos en la cual, para aquellas organizaciones sindicales en las cuales algún patrono, alguna entidad del Estado, alguna otra organización sindical ejerza prácticas antisindicales. Nuestra legislación en el artículo 357 recoge las garantías del Estado al señalar que el Estado velará para que no se ejerza sobre los sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales ninguna restricción o presión en su funcionamiento, ni discriminación que atente contra el derecho a la participación democrática y protagónica de los trabajadores y las trabajadoras, que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el artículo 358 de la legislación prohíbe la injerencia patronal. Es decir, ningún patrono o patrona podrá interponer a las personas que soliciten trabajo, abstenerse del registro de afiliarse a alguna organización sindical, abstenerse a que el trabajador o la trabajadora ejerza la actividad sindical o formar parte de alguna organización sindical. Intervenir, ningún patrono podrá intervenir tampoco por sí o por otra, a través de otra persona en la constitución de una organización sindical de trabajadores y trabajadoras. Tampoco el patrono o patrona puede sostener financieramente a una organización sindical o a cualquier otra forma de organización de los trabajadores y trabajadoras,
así como tampoco podrá obstaculizar o intervenir en los actos que realicen las organizaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras en el ejercicio de su autonomía, tales como las elecciones de sus juntas directivas y las deliberaciones en los pliegos de peticiones. Tampoco podrá el patrono discriminar a los trabajadores o trabajadoras con motivo a la afiliación de una organización sindical. Y pues la violación a estas disposiciones serán objeto de las sanciones previstas y consagradas en nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. También el artículo 359 recoge el derecho de afiliarse a una organización sindical. Es decir, no podrá negarse a un trabajador o a una trabajadora afiliarse a un sindicato, ni a un sindicato afiliarse a una federación, ni a una federación o a un sindicato nacional afiliarse a una confederación o a una central. En estos casos, pues los interesados o los trabajadores, federaciones, federaciones o centrales deberán cumplir con los requisitos consagrados en la legislación respectiva y en los estatutos de la organización sindical. Y estos, a su vez, deben hacer efectiva esta solicitud, si reúne con los requisitos, en un término de 15 días a partir de la solicitud de la misma. De no cumplirse con esta solicitud, también más adelante vamos a ver el procedimiento para la negativa de afiliación a una organización sindical, a una federación, a una central, a una confederación o a algún sindicato nacional. Ahora bien, nuestra Constitución, nuestra legislación laboral y el Convenio 87 también consagran el derecho de constituirse libremente en sindicato a los patronos y las patronas, de asociarse de conformidad con la Constitución, con los convenios y con nuestra legislación. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es decir, desde el 30 de abril del año 2012, no consta registro alguna o solicitud alguna por parte de alguna asociación de patronos o patronas. En Venezuela, el hecho de que no conste en el registro no quiere decir que no funcionen como asociaciones. En Venezuela tenemos dos grandes federaciones que representan a los patronos y las patronas, como lo es Fede Cámara y Fede Industria, que tienen representatividad y son reconocidos en el ámbito internacional como organizaciones de patronos y patronas. Ahora bien, de la protección a la libertad sindical. Bueno, la libertad sindical en su dimensión individual y colectiva se protege frente a actos u omisiones tanto de la administración, del patrono o la patrona, de las propias organizaciones sindicales en desmero de los derechos de sus afiliados y afiliadas y de otras organizaciones sindicales. Por ejemplo, se protege frente a actos u omisiones de la administración en el caso de que algún grupo de trabajadores pretenda constituir una nueva organización sindical y el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales no le dé el tratamiento conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, conforme a nuestra Constitución y a los convenios internacionales, los solicitantes tienen
el derecho de exigir al Estado venezolano la protección ante este acto de omisión o discriminación por parte de la administración. En relación al patrono o patrono, cuando incurre en alguna injerencia por parte de ellos en el libre ejercicio y desenvolvimiento de la actividad sindical. Cuando la propia organización sindical va en desmero de los derechos de los afiliados y afiliadas a través de lo que consagra sus mismos estatutos, si es una organización sindical ya registrada, y de otras organizaciones sindicales cuando no permiten de alguna u otra manera el libre ejercicio o desenvolvimiento de una organización sindical. Estas acciones traen como consecuencia que se incurra en prácticas antisindicales. ¿Y cómo se constituyen las prácticas antisindicales? Nuestra legislación establece de manera taxativa que se puede considerar prácticas antisindicales. El artículo 362 de la Ley Orgánica del Trabajo señala que se constituyen en prácticas antisindicales los actos de discriminación en relación con el trabajo, tal como imponer a quien solicite trabajo abstenerse del ejercicio de sus derechos sindicales o formar parte de un sindicato determinado. Los actos de injerencia indebida del patrono o patrona, que ya lo vimos en las láminas anteriores, despedir a un trabajador o trabajadora o perjudicarlo por su afiliación sindical o por el ejercicio de la actividad sindical, la negativa o dilación injustificada al registro de organizaciones sindicales o de trámites ante el órgano de la administración de las diversas actividades, la negativa o dilación injustificada en la afiliación de un trabajador o trabajadora a un sindicato o de una organización sindical a una federación, confederación o central, y otras que impidan o dificulten el ejercicio de la libertad sindical. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir en caso de que estemos incursos en alguna de esas numerales que consagra nuestra legislación? Primeramente, el inspector o la inspectora del trabajo, al tener conocimiento de la existencia de la práctica antisindical, verificará la existencia de la misma. Para eso tiene 72 horas una vez conocido de los hechos. Esto, por lo general, la organización sindical, el trabajador o la trabajadora que esté en curso en este procedimiento o en estas causales de práctica antisindical, pone en conocimiento al inspector. Sin embargo, el inspector también de manera oficiosa puede intervenir en casos de que se constate o se presuma la existencia de una práctica antisindical. Y en el lapso de las 72 horas se hace valer de las unidades concentradas, por lo particular es a través de las unidades de supervisión, dependiendo de los hechos, para que se constate si efectivamente estamos dentro de una de las causales, una o más de las causales previstas como prácticas antisindicales. De comprobarse la existencia, se ordenará inmediatamente el cese de la misma. Esto se hace a través de una providencia administrativa motivada y para la cual el inspector tiene 5 días para emitirla. Y el incumplimiento de esta providencia administrativa, de esta orden emanada del inspector del trabajo, será sancionado conforme las disposiciones establecidas en nuestra legislación. Esta decisión no tendrá apelación, solamente ante la instancia judicial luego del cumplimiento
de la orden emanada del inspector del trabajo. Es decir, previa certificación de cumplimiento es que la contraparte o la parte accionada tiene el derecho de apelar ante la vía judicial de tal decisión. Si nos encontramos en presencia de una negativa de afiliación por parte de alguna organización sindical, federación o confederación, el trabajador o trabajadora o el sindicato que haya solicitado la afiliación y a la cual se le haya sido negada, deberá recurrir ante la Inspectoría del Trabajo a fin de que el inspector examine si efectivamente se cumplieron con los requisitos para la afiliación. Estos requisitos están previstos en los estatutos de la organización sindical. El inspector o la inspectora del trabajo notificará de la solicitud a la organización sindical, a la federación o a la confederación, dependiendo sea el caso, en el cual deberá presentar su defensa en un lapso de 3 días hábiles siguientes. Si el inspector o la inspectora del trabajo ordena la afiliación y el solicitante gozará inmediatamente de los derechos que emanan de ella y asumirá las obligaciones de la organización sindical. Ahora bien, nuestra legislación consagra que las organizaciones sindicales tienen un objeto. ¿Y cuál es el objeto de las organizaciones sindicales de carácter permanente? Es el estudio, la defensa y el desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la defensa de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo y de la independencia y soberanía nacional, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la defensa y promoción de sus intereses y de los intereses de los afiliados y afiliadas. Estas organizaciones sindicales no estarán sometidas a otros requisitos para la constitución o funcionamiento más allá de los que establece nuestra legislación y nuestra constitución. También debemos cuidar el principio de pureza consagrado en el artículo 366. No puede una organización sindical estar constituida por trabajadores y por representantes del patrono. Nuestra legislación laboral define quiénes son los representantes de los patronos y para no entrar en una controversia de intereses, pues nuestra legislación es clara y prevé las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y las organizaciones de empleadores o empleadoras, pues las atribuciones y finalidades tanto de una como de la otra, más allá de velar por los intereses de sus afiliados desde distintos puntos de vista, hay que cuidar de que no vaya a ocurrir un conflicto de intereses. Y es por eso que hace la distinción entre las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Estas atribuciones y finalidades, tanto las organizaciones sindicales de trabajadores como las de empleadores, las tenemos previstas en el artículo 367, 368 y 369. El derecho de afiliación a las personas en situación de desempleo, pensionadas, jubilados y jubiladas. Este es un artículo que fue incorporado a nuestra legislación laboral. En las legislaciones anteriores no estaba previsto el derecho de afiliación a las personas en estas condiciones, desempleados, pensionados o pensionadas. Es decir, ellos tienen derecho a afiliarse a las organizaciones sindicales si así lo
establecen los estatutos, pero no podrán constituir organizaciones sindicales propias. Lo establecido en este artículo no impide que las personas en situación de desempleo, pensionados o pensionadas, creen asociaciones u otro tipo de organizaciones colectivas para la defensa de sus intereses. Es decir, los jubilados, pensionados o pensionadas pueden afiliarse a las organizaciones sindicales si así lo estiman sus estatutos y pueden constituir asociaciones u otras formas de organización colectiva para la defensa de sus intereses, pero no pueden crear organizaciones sindicales propias ni tampoco pueden ser parte de las directivas de las organizaciones sindicales. Como ya le indicaba anteriormente, nuestra legislación consagra dos tipos de sindicatos. Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, que los tenemos previstos en el artículo 353, y los sindicatos de patronos y patronas. También consagra las clases de sindicatos. Conforme a lo establecido en el artículo 371, tenemos sindicatos de entidades de trabajo, que son los trabajadores de una misma entidad de trabajo, y para conformar un sindicato de entidades de trabajo solamente se requiere un mínimo de afiliados de 20 trabajadores, conforme a lo que consagra el artículo 371, literal A. Si se quiere conformar un sindicato profesional, y ya vamos a ver más adelante la definición de cada uno de ellos, solamente se requiere un mínimo de 40 trabajadores. Y si queremos conformar un sindicato de industria o sectorial, de igual forma requerimos o se requiere un mínimo de 40 trabajadores. Claro, esto está vinculado a el ámbito de actuación que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí lo tenemos. Las organizaciones sindicales pueden tener un ámbito territorial de actuación local, estatal, regional y nacional. Si pretendemos constituir organizaciones sindicales de ámbito regional o nacional, se requieren un mínimo de 150 trabajadores y unas condiciones específicas. Por ejemplo, si se va a constituir una organización sindical de ámbito regional, debe tener esa entidad de trabajo o ese sindicato profesional, sectorial o industrial, debe tener jurisdicción o afiliado en 3 estados colindantes, y si es de ámbito nacional debe tener afiliados en 5 estados colindantes. También tenemos la organización de los sindicatos según su estructura. Tenemos organizaciones sindicales de primer grado, que son los sindicatos que afilian directamente a los trabajadores y trabajadoras o patronos y patronas, según sea el caso, ¿no? En este caso, los trabajadores que constituyen un sindicato de una determinada entidad de trabajo o de un determinado grupo de profesionales o de una determinada industria o de un determinado sector. Tenemos sindicatos de segundo grado, que son las federaciones que afilian a las organizaciones sindicales de primer grado, y tenemos las organizaciones sindicales de tercer grado, que son las confederaciones o centrales que afilian a las federaciones y a los sindicatos nacionales. Con la entrada en vigencia de nuestra legislación, se crea
el Registro Nacional de las Organizaciones Sindicales. Tal como lo indica el artículo 374, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo y seguridad social, mantendrá en funcionamiento un registro nacional de organizaciones sindicales con sede en todos los estados del país y que tendrá carácter público, el cual se hará constar lo referente a las organizaciones sindicales. Este registro fue creado de acuerdo a la disposición transitoria de nuestra legislación, el cual debía entrar en vigencia en el año 2013. Fue creado mediante una resolución, la resolución 8.248, publicada en Gaceta Oficial, número 40.146, de fecha 12 de abril de 2013. Aquí vemos que fue publicado en Gaceta, tal cual nos lo indica nuestra disposición transitoria, y está en vigencia dentro de la estructura de nuestro Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, y que es el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, comúnmente conocido como RENOS. No es el reno de los renos de San Nicolás, no. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales es un ente administrativo ante el cual los interesados o las interesadas tramitarán lo concerniente a las organizaciones sindicales, bien sea de trabajadores como de empleadores, tal como su registro y demás actualizaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 517 de la LOA. El registro tiene competencias consagradas en el artículo 518, como es el registro de las organizaciones sindicales que hayan cumplido con los requisitos de ley, registrar las modificaciones de estatuto debidamente aprobadas conforme a ley, registrar la rendición de cuenta anual sobre la administración de los fondos sindicales por parte de la Junta Directiva de una organización sindical conforme a la ley, registrar la nómina de afiliados y afiliadas que anualmente le remiten las organizaciones sindicales, registrar los cambios en la Junta Directiva producto de las elecciones sindicales o producto de una reestructuración conforme a lo establecido en la ley, cerrar el registro de un sindicato por disolución acordada en sus afiliados o afiliadas conforme a la ley y sus estatutos o por decisión de los tribunales del trabajo, y registrar la disolución de una organización sindical que fue absorbida por otra organización o cuando se fusiona para crear una nueva organización, así como también recopilar los datos y elaborar las estadísticas sobre la sindicalización para el informe anual del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y las demás que le asigne la Constitución, las leyes y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. La jurisdicción del registro, tal como lo consagra el artículo 374, este registro tendrá en funcionamiento oficinas en cada uno de los estados, es decir, actualmente tenemos 24 oficinas estadales que funcionan en las capitales de cada estado y una sede principal. Y bueno, los sindicatos que aspiran a organizarse tanto en ámbito territorial, regional o nacional, así como las federaciones, confederaciones o centrales, deberán registrarse directamente en la sede principal del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Y los sindicatos cuyo ámbito territorial está suscrito o circunscrito a una entidad federal deberá registrarse en la sede de los estados correspondientes. Ok. ¿Cuál es el mínimo de afiliado de acuerdo al tipo
ámbito y estructura de los sindicatos. Si se pretende constituir un sindicato de empresa, entiéndase, sindicatos de empresa, los integrados por trabajadores y trabajadoras de cualquier profesión u oficio que presten servicio a una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales y ubicadas en distintas localidades o regiones. Si se pretende constituir un sindicato de empresa, solamente requiere un mínimo de 20 trabajadores. Si su ámbito territorial de actuación de este sindicato es de un sindicato local o estatal. Si su ámbito territorial incluye o abarca a regional o nacional, más allá de que sea un sindicato y requiera 20 trabajadores, de acuerdo a su ámbito territorial, requiere mínimo 150 trabajadores con afiliaciones, de acuerdo si es regional, a 3 estados colindantes o 5 estados colindantes, de acuerdo al ámbito que pretendan constituirlo. Si se pretende constituir un sindicato profesional, industrial o sectorial, se requieren un mínimo de 40 trabajadores. Si estamos hablando de un sindicato profesional, se refiere a trabajadores y trabajadoras que ejerzan una misma profesión u oficio o trabajos similares o conexos. Y si estamos hablando de un sindicato industrial o sectorial, puede ser de una misma entidad de trabajo o 2 o más de la misma rama industrial, comercial o de servicio. Como ya le indicaba, si es un sindicato regional o nacional, requiere 150 trabajadores. Y si estamos ante la solicitud de una organización de patronos o patronas, se requieren 10 patronos que ejerzan como mínimo 10 patronos que ejerzan una misma industria o actividad similar. Igual, el sindicato de patronos o patronas debe cumplir con todos los requisitos establecidos en nuestra legislación para tramitar el registro de su organización sindical, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esos requisitos? Primeramente, debe tener un acta constitutiva. Esa acta constitutiva debe contemplar lo consagrado en el artículo 383 de nuestra legislación, como es la fecha y lugar de la Asamblea Constitutiva conforme a la convocatoria previamente realizada. Es decir, si los trabajadores o las trabajadoras pretenden constituir una organización sindical, debe haber una convocatoria previa. Esa convocatoria previa, por lo general, lo hace una comisión promotora o una comisión organizadora. Esa convocatoria debe reunir unos parámetros, como por ejemplo, la fecha de emisión, para que al momento de que el registro pueda constatar los requisitos establecidos en la legislación, se constate que fue convocada con anticipación. Esta acta constitutiva, más allá de que debe coincidir con esa fecha de convocatoria, debe indicar nombre y apellido, número de cédula de identidad de los asistentes a la asamblea, pues debe deliberarse el nombre o la denominación de la organización sindical, el domicilio, el objeto, el tipo y ámbito territorial de la organización sindical, el nombre y apellido de los o las integrantes de la junta directiva de carácter provisional. Este término es nuevo en nuestra legislación. Anteriormente, las juntas directivas
cuando se constituía una organización sindical, eran de carácter permanente, es decir, por el lapso establecido en la norma para el ejercicio, para el periodo de esa junta directiva, es decir, era de 3 años. Nuestra legislación prevé una provisionalidad y se ha convertido en uso y costumbre que esta provisionalidad no exceda de 1 año. No puede ser el mismo lapso establecido para un periodo de una junta directiva normal, porque habla de la provisionalidad. Y también en esa acta constitutiva debe quedar expresamente señalado cuánto es el tiempo de la provisionalidad de esa junta directiva que está siendo electa en esa asamblea constitutiva. También uno de los requisitos sine qua non o de los requisitos fundamentales es el ejemplar de los estatutos. Estos estatutos deben reunir todos los requisitos, todo lo que consagra el artículo 384, como la denominación del sindicato, la federación o confederación o central, según sea el caso. El domicilio, el objeto, las atribuciones y finalidades, indicar el tipo de sindicato, si es un sindicato de trabajadores, si es un sindicato de empleadoras, el ámbito territorial de actuación, las condiciones de admisión de afiliados o afiliadas, los derechos y las obligaciones de los afiliados, el monto y periodicidad de las cuotas ordinarias o extraordinarias, la forma de revisarlas, las causas y procedimientos para aprobar las cuotas extraordinarias, las causas y procedimientos para la imposición de sanciones y para la exclusión de afiliados o afiliadas, el número de integrantes de la junta directiva y otros organismos de dirección. Por lo general, las organizaciones sindicales tienen una estructura, la conforma una junta directiva, la conforma un tribunal disciplinario, la conforma una comisión electoral. Entonces, es importante que los estatutos recojan cuántos integran la junta directiva, cómo está estructurada la junta directiva, cómo está estructurada los órganos de control de esta organización sindical. La forma de elección de la junta directiva basada en principios democráticos conforme a lo establecido en nuestra legislación y conforme a lo establecido en nuestra Constitución. Las causas y procedimiento para la remoción o revocatoria de mandato de la junta directiva o de los miembros de la junta o algún miembro de la junta directiva. La periodicidad y procedimiento para las convocatorias de asambleas ordinarias o extraordinarias, las reglas para la autenticidad de las actas de asamblea, el destino de los fondos, las reglas de administración del patrimonio sindical, la oportunidad de presentación de informes o rendición de cuentas ante sus afiliados, los subsidios que puedan otorgarse a los afiliados o afiliadas y las reservas que deban hacerse para tales fines, las reglas de disolución y liquidación de las organizaciones sindicales, el procedimiento para la modificación de estatutos y cualquier otra disposición para el mejor funcionamiento de las organizaciones sindicales. También uno de los requisitos sine qua non es la nómina de integrantes promotores y promotora. Esta nómina debe reunir el nombre y apellido de los trabajadores o miembros fundadores de esta organización sindical, la cédula de identidad, la nacionalidad, la edad, la profesión u oficio y el domicilio del trabajador o trabajadora. Estos 3 requisitos sine qua non deben estar firmados como prueba de su autenticidad por la Junta Directiva Provisional que quedó electa en esa asamblea constitutiva. Una vez reúnan estos requisitos, procedemos a presentarlo ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, bien sea en las sedes ubicadas en cada estado o bien sea
en la sede principal de acuerdo al ámbito territorial de actuación de esta organización sindical. Los interesados presentarán los documentos de conformidad a lo consagrado en el artículo 382 ante el registro. Si esta documentación presentara alguna deficiencia u omisión, el registro lo comunicará a los solicitantes dentro de un lapso de 30 días, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 386 de nuestra legislación. Es la única oportunidad legal que tiene el registro para informar o comunicar a los solicitantes si esta documentación tiene alguna deficiencia u omisión. Si la documentación no tiene ninguna deficiencia o estas son subsanadas de manera correcta dentro del lapso establecido, se procederá al registro de la organización sindical. Este registro está automatizado en la sede principal del RENO, y una vez se cumplen con todos los requisitos a través de un sistema que tiene el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, se emite la respectiva boleta de registro y queda asentado en los libros correspondientes del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. También, si las organizaciones sindicales o si los solicitantes no reúnen los requisitos para el registro de una organización sindical, se procede a la abstención de la organización, a la negativa del registro de la organización sindical, conforme a lo que consagra el artículo 387. El artículo 387 señala de manera taxativa cuáles son los requisitos para que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales pueda emitir una providencia administrativa absteniéndose al registro de la misma. Por ejemplo, si la organización sindical no tiene como objeto las atribuciones y finalidades previstas en esta ley. Si no se ha constituido el sindicato con el número mínimo de afiliados o afiliadas establecido para su funcionamiento. Es decir, si un sindicato profesional y se constituyó con 20 y nuestra legislación establece que para constituir un sindicato profesional requiere un mínimo de 40, o pretendemos constituir un sindicato de ámbito nacional y es un sindicato de entidad de trabajo y lo constituimos con 20. A eso hace referencia este artículo o este numeral, si no se acompaña a la solicitud los requisitos o los documentos exigidos para su constitución, es decir, que le falte el acta constitutiva, que le falte su cuerpo estatutario o que le falte la nómina de miembros fundadores. Si el sindicato no cumple con el principio de pureza, conforme al artículo 36C, que el sindicato esté conformado por representantes de patronos y por trabajadores, y estemos en presencia de un sindicato de trabajadores, o viceversa, si estamos en presencia de un sindicato de empleadores, esté conformado por trabajadores. No puede, colidan ambas estructuras. Si la organización sindical tiene un nombre igual a otra o similar, ya registrada previamente, los solicitantes deben verificar si o constatar al momento de establecer la denominación de su sindicato que no haya una organización sindical con un nombre igual o similar que genere dudas para sus afiliados o afiliadas. En el caso de una federación o confederación o central, si no están registradas las organizaciones sindicales, no se puede pretender constituir una federación, confederación o central con organizaciones sindicales que no están debidamente registradas y legitimadas. Cuando la Junta Directiva Provisional se incluyan personas que durante el último año fueron
inhabilitadas para la reelección por no rendir cuentas ante la administración sus afiliados de la administración de sus fondos. Es decir, para evitar o para evadir las obligaciones que tiene la Junta Directiva conforme a la legislación y conforme a las organizaciones, a sus estatutos, y proceden a no convocar a elecciones, sino a constituir una nueva organización sindical. Obligatoriamente quedan inhabilitados para el registro de una nueva organización sindical. Y cuando la Junta Directiva Provisional incluyan a personas que durante el último año pertenecieron a juntas directivas de otras organizaciones sindicales cuyo periodo venció. Nuestra Carta Magna y nuestra Ley Orgánica del Trabajo consagra que el derecho a la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras, el derecho al sufragio, y es la única vía que tienen las organizaciones sindicales para renovar, relegitimar o reestructurar a las organizaciones sindicales ya previamente registradas. Es decir, no puede constituirse una organización sindical para evadir las obligaciones que tienen los afiliados y las afiliadas, los miembros de la directiva sindical en materia de elección. Esta abstención debe hacerse mediante una providencia administrativa debidamente motivada y que solamente puede ser recurrida a través de algún recurso jerárquico ante el ministro del Poder, o ministro o ministra del Poder Popular para el proceso social de trabajo, y ante la vía judicial. ¿Vamos bien? ¿La hora vamos bien? Ok. El funcionamiento de las organizaciones sindicales. Pues las organizaciones sindicales, para su mejor funcionamiento, tiene obligaciones, así como tiene derecho, también tiene obligaciones. Y estas obligaciones las tenemos previstas en el artículo 388, como por ejemplo, comunicar el registro de organizaciones sindicales o comunicar el RENOS dentro de los 30 días siguientes a las modificaciones introducidas en sus estatutos. Por ejemplo, si una organización sindical quiere modificar sus estatutos, que para ello requiere un procedimiento previo, debe comunicárselo al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales en un lapso de 30 días. Si lo comunica posteriormente, probablemente el registro se abstenga de modificar o de acordar esta modificación y deberán iniciar el procedimiento nuevamente. También dentro de estas obligaciones está previsto que las organizaciones sindicales o quienes tengan la responsabilidad de administrar los fondos, por lo general es el presidente o el secretario general, de acuerdo a la estructura de las organizaciones sindicales, el secretario de finanzas o el secretario de organización, de acuerdo a lo que consagra en sus estatutos, deberá presentar ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales el informe de la administración de los fondos de la organización sindical previamente aprobada por la Asamblea de Trabajadores el primer trimestre de cada año, es decir, a partir del 1 de enero hasta el 30 de marzo. Deberá presentarlo ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a fin de que posteriormente en algún proceso de elección sus afiliados o afiliadas no vayan a inhabilitarlo, no vaya a pasar por un proceso de inhabilitación. También deben presentar en el primer trimestre de cada año la actualización de sus afiliados y afiliadas. Este punto es bien importante, así como todos los demás. Sin embargo, esta actualización le permite
al momento de la discusión de un contrato colectivo, al momento de que se presente algún tema con la representatividad de alguna organización sindical, determinar entre una u otra organización sindical quién tiene la representatividad de los trabajadores y trabajadoras en determinada entidad de trabajo. Saben ustedes que aquí en la República Bolivariana de Venezuela nos caracterizamos por el libre ejercicio de la actividad sindical y nos encontramos que en entidades de trabajo convergen diferentes organizaciones sindicales. Entonces, para determinar la representatividad, este es un requisito fundamental a la cual las organizaciones sindicales deben presentar el primer trimestre de cada año. Se está agotando la batería. El primer trimestre de cada año. También deben comunicar al registro de organizaciones sindicales en un lapso de 30 días cuando los sindicatos ¿Llegaron? Sí. Bueno, déjame ver. No sé dónde. Bueno, pedimos nuevamente disculpas, pero hubo una falla eléctrica, una falla de conexión. Como los indicaba, también dentro de la estructura de la organización sindical hay una estructura esencial, que es la máxima autoridad de cualquier organización sindical, bien sea una organización sindical de entidades de trabajo, profesionales, sectoriales o industriales, y bien sea el ámbito o el grado que sea. La máxima autoridad reside en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Y para ello, esa asamblea, cada vez que se realiza, debe reunir unos requisitos. Estos requisitos, para que las decisiones tomadas en ella tengan validez, los tenemos contemplados en el artículo 389 de la LOM. Como por ejemplo, que haya sido convocada en la forma y en la anticipación prevista en los estatutos. Los estatutos deben consagrar la forma para convocar las asambleas general ordinarias y la forma para convocar las asambleas general extraordinarias y la periodicidad con la cual se convocan estas. También esta acta de asamblea debe recogerse los presentes en ella, que se constate que las decisiones tomadas en ella cuenten con el quórum reglamentario, es decir, que haya estado presente por lo menos la mitad más uno de los afiliados en esa organización sindical, es decir, que esté presente la mayoría simple de la organización sindical, y si no tiene el quórum, también deben los estatutos consagrar la forma para hacer valer la decisión de la asamblea, es decir, que se convoque a una nueva asamblea en la cual deben estar presentes por lo menos el 20% de sus afiliados, y si no hay, se convocará a una tercera asamblea y las decisiones se tomarán conforme a los que se encuentren presentes en ella, pero deben ir agotándose las formas establecidas en sus estatutos. Que las decisiones tomadas en ella sean adoptadas por un número de votos previsto en sus estatutos y que se exprese el número de los integrantes concurrentes y un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas. Obviamente, esta asamblea, en prueba de su autenticidad, debe estar firmada por la Junta Directiva Sindical. También, de acuerdo a la estructura de las organizaciones sindicales, nuestra legislación prevé formas alternativas de decisión. Cuando, por ejemplo, una entidad de trabajo labora por turnos y se hace difícil reunir a los afiliados y afiliadas, nuestra legislación en el artículo 390 consagra formas alternativas para la toma de decisiones.
pues estas decisiones obviamente deben estar dentro de un marco legal, es decir, que la junta directiva no podrá tomar ninguna decisión que vaya contraria a derecho, contraria a nuestra Constitución, contraria a nuestra legislación. También las organizaciones sindicales, para su mejor funcionamiento, deben mantener la información sindical al día. Es decir, las organizaciones sindicales deben contar con una cartelera informativa y mantener informado a cada uno de sus trabajadores en sus diferentes centros de trabajo. Para ello, deben hacerlo con visitas recurrentes a los centros de trabajo por parte de los directivos de las organizaciones sindicales. En esto me refiero a las organizaciones sindicales de tipo profesional, de tipo sectorial o industrial, porque por lo general las organizaciones sindicales de entidades de trabajo, todos están en la misma entidad de trabajo y siempre hay comunicación, más allá de que algunas organizaciones sindicales, sea el tipo que sea, de acuerdo a los logros que puedan alcanzar en las convenciones colectivas de trabajo, tengan una licencia sindical para el mejor desarrollo de sus actividades sindicales. Entonces, deben estar en constante comunicación con sus afiliados y afiliadas. Y nuestra legislación consagra el acceso o las garantías a estos directivos para que puedan acceder a los centros de trabajo donde estén sus afiliados. Ok, finalmente, nuestra legislación también garantiza el derecho a la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo se ejerce en una organización sindical? Esta participación protagónica se ejerce a través del sufragio. De acuerdo a nuestra legislación, el artículo 399 consagra que el periodo de una junta directiva no puede exceder de 3 años y que para garantizar el libre ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y los reglamentos de las organizaciones sindicales se establecerán la alternabilidad de los integrantes y las integrantes a través del ejercicio del voto universal, directo y secreto. No puede un estatuto, si ya nuestra legislación, si ya nuestra Constitución consagra cuál es la forma de garantizar la democracia sindical, que es a través del voto universal, directo y secreto, pretender hacer un proceso de elecciones con la señal de costumbre que era levantar la mano. Debe hacerse el proceso de elecciones de acuerdo a los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución y nuestra legislación laboral. El periodo de la junta directiva no puede exceder, como ya se los indiqué, de 3 años. Sin embargo, los estatutos pueden consagrar periodos inferiores, pero en el entendido que no pueden exceder de 3 años. Y las juntas directivas sindicales que tengan el periodo vencido tienen limitaciones establecidas en nuestra legislación. Las limitaciones las tenemos en el artículo 402, empezando que las organizaciones sindicales no podrán efectuar sus procesos electorales o podrán efectuar sus procesos electorales sin limitación alguna, ¿no? Y aquellas organizaciones sindicales con el periodo vencido no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical en actos jurídicos más allá que no excedan de la simple administración de su organización sindical. Es decir, no podrán convenir, no podrán negociar convenciones colectivas, no podrán introducir pliegos de peticiones de carácter conflictivo, hasta tanto no relegitime su organización sindical a través de los procesos democráticos. Las normas electorales que deben contener sus estatutos sindicales las tenemos consagradas en el artículo 403, como deben prever la forma de convocar las elecciones, las formas de designar a los integrantes de la comisión electoral,
Los requisitos para la inscripción de los candidatos, establecer un sistema de votación que integre la elección de la Junta Directiva y las formas uninominal y la representación proporcional de las minorías, la forma y oportunidad de revocatoria de mandato de la Junta Directiva o algún integrante de ella, y las demás que establezcan los afiliados y afiliadas. Estas normas deben garantizar la participación democrática de sus afiliados y el libre ejercicio al derecho al voto, es decir, que el voto sea secreto y que se garantice la alternabilidad y la democracia en la elección de los miembros de la Junta Directiva Sindical. Ok. Los estatutos de la organización sindical deben contemplar también, conforme a lo que consagra nuestra legislación laboral, el procedimiento para la modificación estatutaria. La Junta Directiva debe convocar una asamblea de trabajadores y trabajadoras conforme a lo establecido en sus mismos estatutos y conforme a lo establecido en el artículo 389 de la LOM. Debe celebrarse la Asamblea General de Afiliados y Afiliadas, en el cual la máxima autoridad debe aprobar o desaprobar las modificaciones del cuerpo estatutario y luego de aprobado deben informar al RENOS en un lapso de 30 días de conformidad a lo que establece el artículo 388, numeral 1, de las modificaciones realizadas en el seno de la organización sindical. Entiendan que las asambleas de trabajadores que apruebe esta modificación debe cumplir con los requisitos previamente conversados, los requisitos establecidos en el artículo 389, es decir, que cuente con el quórum, es decir, que se hayan llenado todas las formalidades establecidas en los estatutos para que esa toma de decisión de la modificación de estatuto sea válida en el seno de la organización sindical y así pueda el registro aprobar dicha modificación. De igual forma, la Junta Directiva tiene la obligación de presentarle a la máxima autoridad, que es la Asamblea de Trabajadores, constituida por los afiliados y afiliadas de la organización sindical, la rendición de cuentas. Y una vez sea aprobada por la Asamblea de Trabajadores, deberá presentarla el primer trimestre de cada año ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a fin de que esta Junta Directiva no incurra en posibles inhabilitaciones ante su organización sindical o pueda perder la condición de miembro de la organización sindical producto de algún procedimiento disciplinario que soliciten sus afiliados o afiliadas. Finalmente, tenemos el procedimiento para la disolución de sindicato. Saben ustedes que en instancia administrativa no se puede disolver los sindicatos a menos que sea la decisión de los trabajadores que decidan disolver la organización sindical. Lo vamos a ver en las próximas láminas, bien sea para crear una organización sindical por fusión o bien sea porque fue absorbida esa organización sindical por otra. Pero en este caso nos referimos al procedimiento de disolución. Aquí los interesados pueden recurrir ante el juez o ante la jueza en materia de trabajo para solicitar la disolución de una organización sindical. Esta disolución puede ser solicitada bien sea por un representante, por el empleador o la empleadora o por una organización sindical o afiliados a alguna organización sindical. Si existen las razones suficientes, el juez o jueza ordenará la disolución de la matrícula, obviamente conforme a la demanda de disolución, que se hayan reunido todos los requisitos establecidos en la LOCTRA para solicitar la demanda de disolución, haya pasado por todo su proceso judicial y posteriormente el juez, una vez ordenada la disolución, notifica al RENO a efectos de que se cancele la matrícula. Esta decisión del juez en materia de trabajo solo es apelable ante el juez
Superior del Trabajo. Y bueno, aquí posteriormente a eso, el registro pues procede a la cancelación de la matrícula y a la anulación de la boleta correspondiente. Okay. Si la Asamblea de Trabajadores decide disolver a la organización sindical porque fue absorbida por una o por otra organización sindical, debe comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales en un lapso de 30 días de la decisión de la Asamblea. El registro, una vez constatada que se hayan cumplido con todas las formalidades de ley, que sea la voluntad de la máxima autoridad, procederá a ordenar la disolución de la organización sindical. Y posteriormente tenemos la disolución de 2 organizaciones sindicales para crear una nueva. Es decir, tenemos una organización sindical A, una organización sindical B, y procedemos ambas organizaciones a disolverlas para constituir una nueva organización sindical. De igual forma, esta decisión debe ser notificada e informado al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales para que una vez revisados los requisitos de ley, se proceda a constituir la nueva organización producto de la fusión de las 2 organizaciones sindicales anteriores. Bueno, el fuero sindical, creo que ya este es el último tema que vamos a desarrollar por el día de hoy, el fuero sindical o inamovilidad laboral. Nuestra legislación consagra pues en el artículo 418, la definición de fuero sindical e inamovilidad laboral. Entiéndase que cualquier trabajador investido de fuero sindical no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado de sus condiciones de trabajo sin previa autorización del inspector o inspectora del trabajo, sin que se haya calificado previamente la causal por la cual el trabajador o la trabajadora puede estar incurso en un procedimiento de autorización para despedir. Nuestra legislación define en su artículo 418 que los trabajadores y trabajadoras que gocen de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo a lo establecido en este capítulo, no podrán ser despedidas, trasladadas o trasladadas, ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo sin justa causa previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. El despido o traslado o desmejora de un trabajador investido de fuero sin previa autorización será considerado nulo y no genera efecto alguno. Es decir, si el trabajador es despedido o trasladado o desmejorado, el trabajador debe acudir ante la Inspectoría del Trabajo para proceder conforme a su fuero especial por ser miembro de una organización sindical, a su inamovilidad laboral, a ampararse para que sean restituida la situación jurídica infringida. El artículo 419 señala de manera taxativa quienes están protegidos por fuero sindical y así como el artículo 420 de nuestra legislación consagra quienes están protegidos por la inamovilidad laboral. Inamovilidad que gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, está vigente en la actualidad mediante el decreto publicado el 27 de diciembre del 2024 por un lapso de 2 años. Es decir, los trabajadores y trabajadoras, más allá de que estén protegidos o protegidas por el fuero sindical, también están en inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre del 2020. Gracias a estas políticas del gobierno bolivariano,
se seguirá garantizando la estabilidad absoluta de los trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. El alcance de la inamovilidad, bueno, es para todos los trabajadores del sector público, privado, mixto, comunal, para todos y todas las trabajadoras, a diferencia del foro sindical, pues que el alcance es para aquellos trabajadores que están investidos de ese fuero especial. Aquí tenemos el procedimiento en caso de que un patrón o una patrona pretenda despedir a un trabajador investido de inamovilidad. La única forma que prevé nuestra legislación sustantiva laboral es que este trabajador esté incurriendo en alguna de las causales previstas en el artículo 69 de la LOT y debe el patrono solicitar al inspector del trabajo de la jurisdicción la calificación de la falta para posteriormente aprobar o autorizar el despido de este trabajador. Sin embargo, es importante señalarle que aunque el foro sindical no es una patente de corso para que los trabajadores y las trabajadoras puedan incurrir en falta, para que los directivos sindicales puedan incurrir en falta, nuestro Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo tiene como política garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical, de la libertad sindical, tal como nos lo consagra nuestra Constitución, nuestros tratados internacionales y nuestra legislación. Y muchos patronos pretenden disfrazar en algunas ocasiones algunas actuaciones de las organizaciones sindicales para quebrantar o violentar el derecho de sindicación, el derecho de asociarse libremente, incurriendo los patronos en prácticas antisindicales, en injerencias sindicales y consignan las solicitudes por ante las inspectorías del trabajo, tratando de encuadrar el libre ejercicio de la actividad sindical como presuntas causales de despido para algún directivo o alguna miembro de la directiva sindical. Es por eso que desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a través de las inspectorías del trabajo, tenemos sumo cuidado al momento de tramitar un desafuero de un trabajador, al tramitar un procedimiento de algún trabajador que esté investido de fuero o esté investido de inamovilidades especiales, como la protección a la familia, como la protección a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, como la protección a los delegados y delegadas de prevención, a los trabajadores con algún tipo de discapacidad o con hijos de trabajadores con hijos o hijas con algún tipo de discapacidad o en estado de gravidez. Bueno, esto creo que por ahora presentación. Espero en otra oportunidad poder conversar con ustedes en relación a las contrataciones de trabajo, que es el próximo tema de esta unidad, y el régimen de los servidores y servidoras públicos. Espero haya sido de su agrado y que me haya sabido comunicar y le haya llegado la información correspondiente. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los presentes el día de hoy. Nuevamente pedimos disculpas por el inconveniente en la transmisión.